¿Con quién se casó Abraham a los 140 años? No es una exageración ni un texto perdido en alguna tradición menor. Según el propio libro del Génesis, el patriarca de la fe, el mismo que dejó su tierra sin saber a dónde iba, que oyó a Dios bajo las estrellas, que tuvo a Isaac cuando ya rondaba los 100 años, volvió a casarse. Pero no con Sara. Ella ya había muerto. Y lo más asombroso no es solo que volviera a tomar esposa a una edad donde la mayoría ya había sido sepultada, sino que con ella tuvo 6 hijos más. 6 nuevos comienzos. 6 futuros brotando de un cuerpo envejecido que a ojos humanos debería estar en silencio. Pero la pregunta persiste. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su nombre fue relegado a unas pocas líneas del texto sagrado? ¿Por qué nunca aparece en las pinturas, ni en las predicaciones, ni en las genealogías más celebradas? ¿Y cómo es posible que cuando todo parecía cumplido, cerrado, finalizado, Abraham estuviera apenas abriendo un nuevo capítulo? Lo que ocurrió entre él y esa mujer no fue un accidente tardío ni una nota menor en el pergamino. Fue parte de un plan que desafía el tiempo, el cuerpo y la lógica. Porque esos 6 hijos no fueron simples descendientes. Fundaron naciones, cruzaron desiertos, influenciaron historias que aún hoy nos tocan, aunque casi nadie recuerde su origen. Hoy vamos a redescubrir este misterio. Una historia enterrada bajo siglos de olvido, donde Dios aún hablaba no con truenos, sino con pasos suaves y decisiones silenciosas. Porque si Abraham pudo empezar de nuevo a los 140 años, ¿cuántos finales que das por cerrados no serán en realidad el comienzo de algo sagrado? Para comprender por qué Abraham tomaría una nueva esposa a los 140 años, cuando su cuerpo ya estaba cansado y su historia parecía completa, debemos volver a ese tiempo suspendido tras la muerte de Sara. Cuando el desierto guardaba silencio y la tienda del patriarca se llenaba de sombras más que de voces. El cuerpo de Sara ya no estaba, pero su olor seguía prendido en los lienzos del lecho, en los tapices que habían compartido durante décadas. La tienda donde ella vivía, donde reían, discutían y oraban, permanecía intacta, como si alguien fuera a volver. Los siervos pasaban por allí de puntillas. Isaac evitaba cruzar o mirar demasiado. Y Abraham a veces se sentaba solo tocando los hilos gastados de un telar que ella nunca llegó a terminar. El luto no era solo ausencia. Era un peso inmóvil, una presencia que crecía entre los tejidos y los días. No hablaba mucho. Las palabras, cuando llegaban, eran cortas, exactas, como quien mide el propio aliento para no quebrarse. Dormía poco, caminaba por la arena antes de que el sol naciera, tocaba las piedras como si en ellas aún resonaran promesas antiguas. Y aunque los años ya le pesaban en la espalda y en las rodillas, había algo en sus ojos. Una inquietud leve, un ardor contenido, como quien espera algo sin saber exactamente qué. Algunos pensaban que era nostalgia. Otros que el final se acercaba. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que Abraham nunca permanecía mucho tiempo detenido, ni siquiera en el dolor. Porque la fe que un día lo hizo dejarlo todo atrás ahora volvía a susurrar, incluso en medio del silencio más profundo. El viento llegaba seco aquella mañana, trayendo consigo el olor de leña quemada y hierba pisoteada. Abraham caminaba solo entre los árboles del campamento, el bastón firme en la mano, el manto arrastrando polvo fino. Hacía semanas que no hablaba con nadie por más de unos minutos. Y entonces, sentado a la sombra de una acacia, comenzó a preguntarse si ese continuar también le pertenecía. En las noches, cuando el fuego menguaba y el cielo se abría en su grandeza muda, volvía a escuchar aquellas palabras que una vez cambiaron su historia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Acaso no quedaba algo más por hacer? Fue en ese clima callado, entre cenizas apagadas y la respiración del desierto, que una figura nueva comenzó a aparecer. No con relámpagos ni visiones, sino con pasos suaves, ojos firmes y presencia discreta. Nadie sabía mucho sobre ella, ni siquiera él al principio. Pero la llegada de Ketura no fue solo un nuevo encuentro. Fue el inicio de algo que él no esperaba volver a vivir. Ketura no apareció como Sara. No hubo risas en el vientre ni visitas de ángeles a la entrada de la tienda. Llegó sin promesas, sin alardes, sin herencia divina sobre los hombros. Solo una mujer de ojos oscuros, manos serenas y pasos atentos que sabía caminar al ritmo del silencio. Abraham la observó primero con la distancia de quien ha vivido lo suficiente como para no apresurarse. Pero había en ella algo que no exigía respuestas. Solo presencia.
Era discreta con los siervos, delicada con los animales, firme con el fuego. Nunca alzaba la voz, pero su palabra era escuchada. Cuando cocía o preparaba granos, lo hacía como quien entiende que cada gesto carga una parte del mundo. Los días comenzaron a moldearse a su alrededor como si ya perteneciera al paisaje. Y entonces, sin ceremonias, Abraham la tomó por mujer. No hubo fiesta, no hubo anuncio. Solo un gesto entre dos cuerpos maduros, dos vidas acostumbradas al polvo y al tiempo. Y tal vez por eso, precisamente por no haber maravillas visibles, aquel gesto fue más íntimo que cualquier pacto registrado. Las noches comenzaron a tener otro aroma. No el de los recuerdos de Sara, sino el de las jarras con hierbas nuevas, de los tejidos que Ketura perfumaba con aceites sencillos. El aire cambiaba, no como un vendaval, sino como el rocío que llega sin ser visto. Y Abraham, ya con 140 años, volvía a sentir algo que no sentía desde el nacimiento de Isaac. Un futuro que se insinuaba. Así fue como entre el fuego de la rutina y la ternura tardía, los días comenzaron a gestar algo inesperado. No solo consuelo, no solo compañía, sino vida. Su nombre no fue anunciado por ángeles ni cargado de profecías. Ninguna genealogía la presenta con nobleza, ningún texto la introduce con fanfarria. Y sin embargo fue con ella, con Ketura, que Abraham inició su última historia. Ketura en hebreo evoca fragancia, incienso que asciende lentamente al cielo, como si su presencia fuera una ofrenda discreta en el altar de la vejez de Abraham. Algunos rabinos antiguos sugieren que podría haber sido Agar, la sierva egipcia de Sara, regresando bajo un nuevo nombre y una nueva misión. Otros rechazan esta idea insistiendo en que se trataba de una mujer distinta, ofrecida por Dios como un regalo inesperado, como un consuelo sutil para un corazón cansado. Pero la verdad es que el texto bíblico no se apresura en explicarla. Y tal vez por eso mismo permanece tan viva. Es el no dicho donde Ketura respira. Una mujer sin introducción, pero que recibió al patriarca en su fase más íntima, más humana, más silenciosa. No fue una reina ni una profetisa. Fue alguien que supo estar. Y en ese estar constante, presente y firme, ella modeló lo que vendría. Ketura no buscaba la atención de Abraham, pero tampoco la evitaba. Cuando él se sentaba bajo la sombra, ella sabía cuándo ofrecer silencio y cuándo dejar caer una pregunta. Nunca habló de las promesas hechas a Sara, nunca reclamó posición. Pero comprendía el peso de cada paso de aquel hombre envejecido. Había algo en su postura que recordaba al desierto. Vasta, pero contenida. Sus ojos oscuros como un pozo profundo guardaban más de lo que decían. Por las noches, cuando las hogueras arrojaban sombras temblorosas sobre las tiendas, ella escuchaba. Abraham hablaba poco, pero a veces su voz brotaba en recuerdos de Ur, de Harán, de las tierras por las que caminó sin saber a dónde iba. Y Ketura, con los ojos bajos, escuchaba como quien recoge migajas sagradas. No buscaba ser parte de su pasado, pero era en el presente donde su nombre se inscribía. No con tinta, sino con gestos. El amor entre ellos no era como el de Sara, hecho de largas esperas y promesas imposibles. Era otro. Más terrestre, más inmediato y aún así profundamente sagrado. Porque no venía de una necesidad, sino de una apertura. Ketura no había llegado para llenar un vacío, sino para revelar que aún había espacio. Y es en ese espacio donde algo empieza a crecer. Primero en gestos. Una prenda doblada, un caldo ofrecido, una oración susurrada. Luego en el cuerpo. Movimientos leves, cambios sutiles, el silencio atento de quien conoce las señales de la vida antes de que se manifieste por completo. Abraham, al notarlo, no se asombró. Solo cerró los ojos y respiró hondo, como quien reconoce un milagro que no necesita ángeles para ser real. El viejo patriarca con las manos marcadas por el tiempo tocando el vientre que ahora latía bajo la piel de Ketura. Y en ese toque, la certeza. La historia aún no ha terminado. El parto no fue anunciado con trompetas ni precedido por peregrinaciones. Llegó con la misma sencillez con que todo entre Abraham y Ketura había comenzado. En el momento justo, en la tienda adecuada, bajo la mirada atenta de mujeres que sabían desde generaciones atrás cómo traer vida al mundo. Simran fue el primero. Los ojos aún cerrados, el llanto frágil, pero el cuerpo lleno de una fuerza que contradecía todo lo que los años de Abraham sugerían. Un hijo nacido de un padre de 140 años.
La noticia se esparció en silencio entre los siervos, entre los pastores, entre los que miraban desde lejos y se preguntaban cómo era posible. Pero el viejo patriarca al sostener al niño en brazos no necesitaba explicar. Solo lo miraba como quien reencuentra un fragmento perdido de una promesa que creía ya cumplida por completo. Los días siguieron su curso y la vida, como siempre hace, se impuso. Después de Simran vinieron Joksan, Medán, Madián, Isbac y Suá. 6 nombres, 6 historias que comenzaban entre el olor a lana, leche y tierra caliente. Y Abraham, que ya era abuelo de Esaú y Jacob, ahora se veía acunando recién nacidos, vigilando el primer diente, escuchando los pasos cortos en las mañanas. Era un contraste profundo. Las manos arrugadas guiando dedos diminutos. La barba blanca rozando el calor suave de una piel que apenas había conocido el sol. Y en los ojos de los niños, cuando comenzaban a reconocer a aquel hombre de habla lenta y andar cuidadoso, no había extrañeza. Había pertenencia. Él era el padre. No solo por la semilla, sino por el afecto, por la presencia, por la escucha. Abraham no enseñaba como antes. Con Isaac había existido el peso de la promesa. Todo era temor y reverencia, cada gesto cargado de destino. Con los hijos de Ketura había algo más ligero. No menos profundo, pero menos solemne. Los guiaba con la paciencia de quien conoce el tiempo desde dentro. Les mostraba cómo marcar los senderos sobre las piedras, cómo elegir el cordero más sano, cómo leer el cielo con los ojos. No para predecir el futuro, sino para reconocer la eternidad. Y aún así había dudas. Por las noches, cuando todos dormían y el fuego proyectaba sombras inquietas, Abraham se preguntaba en silencio. ¿Por qué más hijos? ¿Por qué más nombres, más despedidas potenciales? Sabía que su cuerpo ya no resistiría para verlos convertirse en hombres. Sabía que esos hijos no heredarían Canaán. Pero entendía que no toda bendición necesita ser central para ser sagrada. Los hijos de Ketura crecieron fuertes y con el tiempo se convirtieron en hombres de ojos oscuros y piernas firmes, listos para dejar el campamento y abrir caminos. Abraham los observaba con una especie de nostalgia anticipada. Sabía que a diferencia de Isaac, esos hijos no permanecerían cerca. La Biblia dice que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de Ketura les dio presentes y los envió hacia el oriente, lejos de la tierra prometida. Pero quizás el mayor regalo fue otro. El tiempo. El tiempo que pasó con ellos viendo correr entre las tiendas, enseñándoles a tallar madera, riendo con cosas simples. Un tiempo breve, tal vez, pero pleno. Cada nombre que Abraham les dio fue elegido con cuidado. No eran nombres al azar, eran semillas lanzadas al futuro. Simran, que resuena como música. Madián, que significaría mucho más en el desierto de lo que cualquiera podía prever. Las mañanas comenzaban con el ruido del agua vertiéndose en las vasijas, con el aroma del pan cociéndose sobre piedras calientes y el sol elevándose lentamente detrás de las dunas. Ketura despertaba antes que todos. Siempre era la primera en ver a los hijos abrir los ojos y la última en dormir, como si supiera que ese tiempo era demasiado breve para desperdiciarlo con cansancio. Abraham, por su parte, caminaba más despacio, pero seguía siendo presencia. Era sombra firme para los niños, voz de memoria y manos que conocían la medida exacta entre corrección y bendición. El camino hacia el oriente no era una línea recta, sino una serie de desvíos trazados entre montes, valles y decisiones. Los hijos de Ketura partieron en silencio, sin bendiciones cantadas ni testigos celestiales. Llevaban presentes, sí, pero también cargaban la marca de un hombre poderoso, aunque no fueran los herederos directos de la promesa. Llevaban el recuerdo del padre sentado bajo la acacia y el eco de su voz llamando a cada uno al caer la tarde. Simran, el mayor, caminaba con la firmeza de quien fue el primero en ser sostenido por manos centenarias. Su descendencia se expandiría por los bordes occidentales de Arabia, mezclándose con pueblos nómadas, fusionando prácticas heredadas de Abraham con costumbres locales. Joksan dio origen a Saba y Dedán, nombres que más tarde aparecerían en los textos proféticos como reinos envueltos en rutas de incienso y especias. Saba especialmente se convertiría en símbolo de realeza y sabiduría. Una reina con ese nombre cruzaría tierra siglos después para escuchar la sabiduría de Salomón, llevando preguntas y regalos, como si la sangre de Joksan aún buscara un reencuentro con la línea de Isaac. Y luego está Madián. El nombre que más resuena entre los hijos de Ketura.
De su descendencia vendría Jetro, sacerdote del desierto, aquel que acogería a Moisés, que le daría a Séfora como esposa, que le enseñaría el arte de escuchar antes de juzgar. Lo que parecía apenas una línea secundaria en el relato del Génesis se revelaba como parte de un diseño más amplio. Los hijos de Ketura, que partieron sin herencia de tierra, se convirtieron en puentes entre las promesas de Abraham y los caminos futuros de la redención. En tiempos de Moisés, siglos después de que Abraham enviara a sus hijos hacia el este, Madián reaparece no como una nota al pie, sino como un espacio vital en el destino del pueblo hebreo. Fue allí donde Moisés huyó de Egipto. Fue allí donde encontró refugio, no entre extranjeros, sino entre parientes olvidados. Porque Jetro, el sacerdote, era de Madián, y su hija Séfora se convertiría en compañera del hombre que liberaría a Israel. Los descendientes de Dedán se convirtieron en maestros del comercio, hombres de peso en los mercados de especias y piedras preciosas. Sus camellos eran conocidos por atravesar distancias donde otros fracasaban. Y los sabeos con sus perfumes y tesoros dejaron marcas en culturas y palacios que resonarían por generaciones. Pero los hijos de Ketura no solo fueron aliados. En algunos momentos de la historia bíblica se convirtieron también en obstáculos. En el libro de Números, los madianitas aparecen como amenaza, instigando al pueblo hebreo a la idolatría. El mismo pueblo que acogió a Moisés ahora aparece del otro lado. Pero incluso allí, en las guerras y las distancias, hay una tensión que perdura. La conciencia de que esos pueblos no surgieron del azar, sino de una elección. Una elección hecha por un hombre anciano que decidió amar a otra mujer y formar con ella una nueva descendencia. Los hijos de Ketura, aún sin altar ni bendición oficial, escribieron con sus vidas un tipo de texto paralelo hecho de rutas, encuentros y memorias. Existieron no como notas al pie, sino como margen viva de la alianza. Y su mayor legado tal vez sea mostrar que Dios no trabaja solo con centros, sino también con bordes. El sol descendía con lentitud sobre las colinas de Mamre, tiñendo las piedras de cobre y silencio. Abraham había muerto. Su cuerpo, envuelto en telas austeras, yacía en la cueva de Macpela junto a Sara. Isaac e Ismael, los hijos separados por el tiempo y por la historia, estaban allí juntos por última vez. Sus siluetas se recortaban contra el crepúsculo como recuerdos de una alianza antigua. La Biblia dice que ambos los sepultaron. Pero no menciona a los hijos de Ketura. Ni un verso, ni una palabra. Nada sobre Simrán, ni Joksán, ni Madián, ni los demás. Como si su vínculo con Abraham hubiese sido enterrado antes que su cuerpo. Como si fueran parte de una historia que debía continuar, pero lejos del ojo central de la escritura. Ese silencio no es un descuido. Es una herida deliberada, una pausa donde el lector debería preguntarse. ¿Por qué no están? ¿Acaso no eran hijos también? ¿No compartieron pan, sombra, gestos, manos? Tal vez no regresaron. Tal vez la instrucción de Abraham de enviarlos al oriente fue también una despedida definitiva. Pero aún así había vínculo, había memoria. Cada hijo, incluso ausente en el texto, llevaba dentro de sí una parte de lo que Abraham fue en su etapa más tardía, más humana, más silenciosa. Hay historias que se viven sin ser escritas. Hay linajes que no necesitan versículos para existir. Y el Dios que prometió multitudes a Abraham no se limitó a una sola línea de descendencia. Los hijos de Ketura no están en la escena final, pero su ausencia es también una presencia. Un espacio abierto donde caben todas las historias que no cupieron en el rollo sagrado. Ketura, la mujer sin genealogía, fue madre de naciones desde el silencio. Abraham, el hombre que escuchó a Dios bajo las estrellas, demostró que la vejez no es un final sino un umbral para una nueva creación. Los hijos olvidados, las mujeres silenciosas, los relatos no contados, todos componen la sinfonía de lo sagrado. Una sinfonía que no busca aplausos, pero que resuena cada vez que alguien leyendo se detiene ante un nombre y se pregunta: ¿quién fue? Cuando la tienda de Abraham fue finalmente desarmada, no solo se cerró una etapa de su vida, sino también una dimensión de la historia sagrada que poco se detiene a contemplar. Ketura, sus hijos y sus silencios quedaron como brasas bajo la arena esperando ser recordados. Quizás la enseñanza más profunda no esté en los nombres ni en las geografías, sino en la forma como Dios continúa obrando fuera de escena. En las vidas que no encabezan capítulos pero sostienen el relato. En los descendientes que no heredaron tierras pero llevaron semillas de destino. En la vejez que lejos de ser un final se convierte en umbral para una nueva creación.
Y tal vez esa sea la pregunta que queda flotando después de escuchar esta historia. ¿Cuántas veces descartamos lo que parece tardío, insignificante o lateral, sin entender que ahí también respira el propósito divino? Si Abraham pudo empezar de nuevo a los 140 años, y Ketura, una mujer sin linaje, pudo ser madre de naciones, ¿qué estás tú dejando pasar por considerarlo demasiado tarde? Suscríbete para explorar más historias olvidadas, fragmentos que viven entre líneas y ecos de una fe que no envejece. Porque a veces lo más sagrado es lo que nadie está mirando.